Hola y bienvenido al programa de asesorías virtuales de la Brigada de Apoyo Educativo. Soy el profe Mike y este es el cuarto video relacionado con la unidad de geometría analítica. Hoy charlaremos sobre la parábola. Obtendremos su ecuación y analizaremos sus elementos principales. Acompáñame. La parábola se define como el conjunto de todos los puntos que se encuentran a la misma distancia de un punto fijo llamado foco y una recta fija llamada directriz. Es decir, toda línea recta que salga del foco y la directriz que coincidan en un punto sobre la parábola tendrán la misma longitud. Sus elementos principales son el foco. Este punto es muy importante en la ingeniería, pues se concentran todas las líneas reflejadas que llegan a la parábola. Esas líneas pueden representar luz, sonido, ondas electromagnéticas, entre otras. La directriz, que es una recta opuesta a la abertura de la parábola. El vértice, en este punto la parábola tiene su máxima curvatura, tiene coordenadas h, k, para distinguirlas de otros puntos en el plano. A la línea que pasa por el vértice y el foco se le conoce como eje focal y es perpendicular a la directriz. P es un parámetro que indica la distancia entre el vértice y el foco y es la misma entre el vértice y la directriz. Y por último está el lado recto, que es un segmento de recta paralelo a la directriz y su punto medio es el foco. El valor del lado recto es 4 veces el parámetro P. Las ecuaciones de la parábola nos pueden indicar características importantes, como su posición al analizarlas bien. En su forma ordinaria se involucran los valores del vértice y el parámetro P, y encontramos dos posiciones. Vertical, si x menos h elevado al cuadrado es igual a más menos 4 veces P por y menos k, donde notamos que el término cuadrático es x. Además, el valor positivo del lado recto 4p indica que la parábola abre hacia arriba, y si es negativo, abre hacia abajo. Las coordenadas del foco son f, h, k más p, pues se encuentra alineado con el vértice y desplazado una distancia p. La directriz es opuesta al foco, entonces restamos P a K para obtener la ecuación de una recta horizontal. La parábola será horizontal si y menos k elevado al cuadrado es igual a más menos 4 veces P por x menos h, donde el término cuadrático es y. El lado recto 4p positivo indica que la parábola abre a la derecha y el negativo a la izquierda. Las coordenadas del foco f, h más p, k son porque el eje focal es horizontal. El vértice y el foco están separados una distancia p paralela al eje x. La directriz es ahora vertical y opuesta al foco. En la forma general de la ecuación, todos los términos están en el primer miembro e igualada con 0. Y también es posible identificar la posición de la parábola. Cuando es vertical, x es el término que está elevado al cuadrado. Y no solo eso, también se pueden determinar los valores de los elementos principales a partir de las siguientes fórmulas, donde las letras mayúsculas son los coeficientes de cada término. Cuando es horizontal, y es el término que está elevado al cuadrado, y los valores de los elementos principales se obtienen de las siguientes fórmulas. Es importante notar que no son iguales, así que depende de la posición que tenga la parábola para utilizarlas. Recuerda que para identificar la ecuación general de una parábola de otras cónicas, basta con que solo aparezca un término cuadrático.
También es importante destacar que el signo del parámetro P para la forma general indica la abertura de la parábola según la posición que tenga. Veamos algunos ejemplos para poner en práctica lo que acabamos de aprender. Hallar la ecuación de la parábola cuyo vértice y foco son menos 4,3 y menos 1,3 respectivamente. Si graficamos las coordenadas que ofrece el problema, identificamos como h igual a menos 4 y k igual a 3 como las coordenadas del vértice. Dado que el vértice y el foco tienen la misma coordenada, y, podemos determinar que la parábola es horizontal. Y su configuración nos indica que la apertura es a la derecha. Recuerda, la parábola envuelve al foco. Por lo tanto, usaremos la ecuación de la parábola horizontal en su forma ordinaria. El valor de la distancia entre los dos puntos vértice y foco es 3. Por lo tanto, el parámetro P es igual a 3. Para obtener la ecuación de la parábola, solo requerimos de las coordenadas del vértice y el parámetro P. Lo sustituimos en la ecuación, desarrollamos el binomio al cuadrado realizando las operaciones correspondientes e igualamos a 0. Y agrupamos los términos que son semejantes. Finalmente, obtenemos la ecuación de la parábola en su forma general, que es y cuadrada menos 12x menos 6y menos 39 igual a 0. Puede que nos pidan los elementos principales de una parábola a partir de la ecuación general. Por ejemplo, hallar todos los elementos principales que pertenecen a la parábola con ecuación y cuadrada menos 12x más 4y más 16 igual a 0. Primero vamos a determinar su posición y abertura. Como el término cuadrático es y, determinamos que la parábola es horizontal. Para identificar su abertura, usamos la fórmula del parámetro P, cuando la parábola es horizontal. Los valores de los coeficientes C y D son 1 y menos 12 respectivamente. Los sustituimos y realizamos las operaciones correspondientes. Como el valor es positivo, la parábola abre a la derecha y determinamos que P es igual a 3. Ya que sabemos que la parábola es horizontal, abre a la derecha y la distancia entre el foco y el vértice es 3, podemos calcular los valores de las coordenadas del vértice. Los coeficientes C igual a 1, D igual a menos 12, E igual a 4 y F igual a 16 se sustituyen en la fórmula de H realizando las operaciones correspondientes y obtenemos que su valor es H igual a 1. Realizamos lo propio con la fórmula de K para obtener que K es igual a menos 2. Finalmente, con los datos de H y K, tenemos todo para obtener los elementos principales de la parábola. Las coordenadas del vértice, B 1, menos 2, las coordenadas del foco, F 4, menos 2, la ecuación de la directriz, X igual a menos 2 y es vertical, y la longitud del lado recto, que es 12. Con estos datos podemos graficar la parábola. Veamos un último ejemplo donde se apliquen las ecuaciones de la parábola. Un telescopio reflectante tiene un espejo parabólico para el cual la distancia del vértice al foco es de 30 pies. Si el diámetro de la parte superior del espejo es de 64 pulgadas, ¿cuál es la profundidad del espejo en el centro? Para facilitarnos el problema, vamos a bosquejar la situación en el plano cartesiano.
donde el vértice está en el origen. Los extremos de la parábola representan el ancho del telescopio y la parte sombreada es la profundidad del espejo que pide el problema. A partir del bosquejo determinamos que la parábola es vertical, abre hacia arriba y tiene vértice en el origen. Además, para que todo cuadre, las unidades deben concordar. En el sistema inglés, un pie equivale a 12 pulgadas. Por lo tanto, el foco se encuentra a 360 pulgadas del vértice y sus coordenadas son f 0,360 y el parámetro p es igual a 360. Para obtener la ecuación de la parábola, solo necesitamos las coordenadas del vértice y el parámetro p. Ya que la parábola es vertical positiva, usamos la ecuación en su forma general, sustituyendo los valores y realizando las operaciones correspondientes. La ecuación de la parábola es x cuadrada igual a 1440y. Pero aún no terminamos, nos falta determinar la profundidad del espejo. Observando con más detalle, la profundidad se puede determinar a partir del valor y que tenga la coordenada x justo en los extremos hasta donde termina el lente. La máxima profundidad está justo a la mitad del ancho del telescopio, que nos permite determinar las coordenadas de los extremos. Finalmente, para obtener el valor de y, sustituimos a x en la ecuación de la parábola obtenida anteriormente y despejando a y, obtenemos la profundidad del espejo del telescopio que es aproximadamente de 0,71 pulgadas. Es sorprendente las aplicaciones que puede tener la parábola en la óptica y demás objetos que usamos de manera cotidiana, como las antenas o las bocinas, todas ellas construidas a partir de los principios de geometría analítica. Síguenos en nuestras redes sociales y mándanos tus dudas o escríbelas en los comentarios. Soy el profe Mike del área Físico-Matemáticas. Hasta el siguiente video y muchas gracias por tu atención.